Ah, sí. Bueno, entonces, les digo que si han hecho alguna vez una paleta de refresco, al momento de que la sacas del congelador, si no la muerdes, sino que succionas, este, encuentra que luego, lo primero que te llevas hacia la boca son los colorantes. Y al final de estar ahí, queda la paleta blanca, 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 todo queda sin color. ¿Por qué pudiste, digamos así, seleccionar el azúcar y el saborizante por sobre lo demás? Ah, sí, cierto, también hay una marca de esas de que pasan vendiendo hielitos, algunas señoras con su carrito, y también si no muerdes el hielo, sino que le haces, este, también te quedas ahí con el hielo todo blanco, blanco. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues por lo que les comentaba de las imperfecciones cristalinas. Al agua no le gusta formar cristales con otras sustancias. Lo llega a hacer, pero no le gusta. Entonces, al momento de que forman los cristales, así como que, ay, no, tú eres una molécula de azúcar, tú hazte para allá. Y entonces, las moléculas de azúcar quedan en la fase acuosa, y que la fase acuosa es la que puede succionar, mientras que los sólidos cristalinos va siendo casi pura agua. Entonces, por eso al final lo que te queda es casi pura agua, así en este tipo de paletas o de hielitos saborizados. Y tiene que ver con eso, con lo que acabamos de ver Uy, uy, yo creo no quería mostrarlo. Bueno, entonces les digo que si esto es una molécula de azúcar, como que no le gusta. Entonces, estas moléculas quedan más o menos disponibles en la fase líquida para que cuando se succione se vayan. Y de hecho, esto de cristalización se utiliza como método de purificación de mezclas. Bueno, los defectos lineales dependen de cómo se formó el hielo. Hay un defecto que es defecto de lámina o dislocación o etch, que es la inserción de una lámina en un grupo de láminas de la misma. Sí, cierto, les iba a poner más defectos cristalinos, pero no tienen tanto el caso. Bueno, hay varios tipos de defectos ya de láminas, todo eso, pero vamos a dejarlo aquí ahorita. Bueno, pasando a otro tema, de nuevo con los estados de agregación molecular. Entonces vemos que está sólido, líquido, gas y el plasma. Entonces, entre más energía tienen dichas moléculas, más se van a acercar al plasma. Esto se llama entalpía, la energía que no se traduce directamente en calor, aunque puede serlo. No necesariamente es calor, esa es la energía que se llama entalpía. Ahora, entonces, si nosotros graficamos la temperatura de un cuerpo en base al calor que le estamos suministrando, digamos, aquí, cuánto calor me suministra, digamos, una resistencia eléctrica, y aquí la temperatura de dicho cuerpo, en este caso es el zinc. Nosotros vemos que primero va a estar en estado sólido, digamos, desde una temperatura muy baja, empieza a aumentar la temperatura linealmente. Esto es para el estado sólido. Llega un momento en el que deja de aumentar la temperatura, aunque seguimos suministrando calor. Entonces, el zinc pasa a estado líquido. A esto se le llama como entalpía de fusión o punto de fusión. Y ya que pasa a estado líquido, sigue aumentando la temperatura, y llega un momento en el que la temperatura deja de aumentar y necesitamos suministrarle mucha, mucha más energía para que pase a estado gaseoso. Y una vez que está en estado gaseoso, pues puede volver a seguir aumentando la temperatura. Eso es en el caso del zinc, ¿no? Entonces, esta parte es sólido, líquido y gas. Para el agua, aquí hay unos valores. Este es su calor específico del agua, calor específico del aire, calor específico del aire a volumen seco, del hielo. El hielo, para calentarlo, requiere casi la mitad de la energía que el agua. Si lo logran ver, es casi la mitad. Bueno, aquí está en calorías 1,5. ¡Wow! El calor específico del vapor. El vapor es poquito menos de la mitad de lo que requiere el agua. Entonces, calentar vapor, aumentar el vapor de temperatura cuesta menos energía que aumentar de temperatura el agua. Calor específico del vapor a 15 grados, calor latente de fusión del hielo. El hielo, entonces, para pasar del sólido al líquido, requiere mucha energía. Aproximadamente 334,000 joules por cada kilogramo, 80 kilocalorías sobre gramo.
El calor latente de sublimación del agua, este es para que pase de sólido a gas. Este es mucho más alto, 2.83 millones de joules por cada kilo. El calor latente de vaporización del agua, este es a 0 grados. Este es de sólido a gas, este es de líquido a gas. Como ya pasó por el estado líquido, esto es ligeramente menor. De hecho, este más este me deben dar este. ¿Por qué? Porque pasar a la sublimación requiere pasar al estado líquido. No necesariamente, pero en términos de energía, sí. El calor latente de vaporización del agua a 100 grados centígrados ya es ligeramente menor porque ya calentaste un poco más el agua. Y el calor latente de vaporización a 20 grados centígrados es este. Bueno, entonces, esta es la energía para el hielo. Entonces, aquí vemos la cantidad de energía aplicada y aquí vemos la temperatura. Entonces, aquí este es el estado sólido. Al ir calentando el hielo, aumenta su temperatura el hielo antes de que funda. Aquí a 0 grados centígrados, el hielo empieza a absorber calor, pero no aumenta su temperatura. Entonces, empieza a fundir el hielo. Ya hasta que fundiste todo el hielo, ya todo es líquido. Ahora sí empieza a aumentar la temperatura. Este es líquido. Y ya cuando llegamos al punto de ebullición del agua, entonces necesitamos suministrarle más calor todavía para que se vuelva gas. Y este es así como que todo esto es el calor latente de fusión del hielo y calor latente de evaporación del hielo. Y aquí está lo mismo, este es hielo, este es agua y este es vapor. Y entonces todo esto es el calor latente de fusión, de vaporización del hielo, y este es el calor latente de vaporización del agua, y este es calor latente de fusión del hielo. Esto es lo mismo, nada más que ya sin tanto rollo. Vemos esto. Si nosotros quisiéramos obtener el gas a temperaturas muy bajas, si nosotros quisiéramos pasarlo directamente desde hielo hasta gas, tendríamos que aplicar toda esta energía, bueno, toda esta diferencial de energía, de toda esta entalpía, para que pudiera pasar de sólido a gas. Mientras que este va siendo entonces el calor latente de sublimación del agua. Es muy, muy alto. Se requiere mucha energía para que el agua sublime a menos 20 grados. Si nosotros calentamos el hielo, bueno, ya lo fundes a 20 grados centígrados, entonces como ya fundió, este escaloncito es energía menos que necesitas aplicar. Y entonces por eso pasar de líquido a gas requiere menos energía que de sólido a gas. Y así sucesivamente. Todo esto es el calor sensible. Cuando sube la recta se llama calor sensible. Cuando no sube la recta así linealmente, sino que hace un escalón, esto es calor latente, para que lo tomen en cuenta. Y entonces, precisamente al aumentar la temperatura, el calor latente disminuye hasta que llegamos al punto triple, donde esta línea se junta con esta, que es a 240 grados centígrados, 250. Y bueno, todo estaba muy bonito cuando nada más era sólido, líquido, gas. Todo perfecto. Ya cuando empezamos a ver esto, y así como que, ¿qué? Pero bueno, vamos a seguirle. Ok, entonces ya vamos hablando del otro estado de la materia, vamos a hablar de fluidos supercríticos. Nosotros encontramos entonces que al hacer el diagrama de presión contra temperatura, este es vapor, este es sólido, este es líquido, y pasando el punto crítico, encontramos a los fluidos supercríticos, donde no es ni líquido ni gas. Más bien, si el líquido lo calentamos a esta temperatura, ya no, ni siquiera sabríamos que es líquido. Sigue siendo, parecería un gas. Aquí lo vemos, el punto crítico del agua está no es cierto, yo les dije 250 grados centígrados, no es cierto, está a 300, como 370, 647 Kelvin y 222 megapascales. Es altísima la presión. Bueno, aquí vemos el punto crítico del agua. Esto es 10 grados centígrados antes del punto crítico. Aquí vemos el agua y aquí vemos el vapor. Bueno, la fase gaseosa. Exactamente en el punto crítico, como se ven, ya no hay diferencia entre el vapor y la fase gaseosa. Todo es como que, bueno, digamos que todo es vapor. No es gas, así el agua, sino que está como saturándose, haciéndose vapor. El vapor es el estado entre que sí, que no. Me quedo en gas o me vuelvo agua, no sé. Se queda así intermedio.
Cuando ya está muy bien definido se hace vapor, que se va a permanecer en la fase de vapor, lo vemos así. Más bien no se ve, se ve como transparente. Cuando vean así los vapores de cualquier sustancia, porque no solamente el agua hace vapor, también algunos gases, perdón, algunos líquidos como el ácido acético glacial, precisamente se llama acético glacial porque cuando lo destapas, el ácido acético volatiliza y forma una especie de niebla, dando el aspecto como si estuviera muy frío. Dicen, hoy está bien frío. No, no, así está volatilizando. Entonces, esos vapores son medio irritantes. Entonces, no son, sí son tóxicos, pero es más irritante que tóxico. Entonces, si lo respiras, te irrita mucho. Y así es como se ve el ácido acético glacial, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, también cuando los destapas, luego forman esta especie de nieblas, porque es este vapor que está casi por pasar a estado líquido. Y bueno, entonces si calentamos esto 10 grados centígrados más, vemos que ya no hay diferencia entre líquido o gas, o todo simplemente es gas, por así decirlo. Ese es el diagrama de fases para el nitrógeno líquido, para el nitrógeno, que esta es la fase sólida, líquida y gas. Vemos que esta es la temperatura en Kelvin, vemos que aquí se va abriendo el estrecho del estado líquido. Para otros gases es mucho más estrecho el estado líquido. Este es el diagrama de fases del helio. Esa es la temperatura en Kelvin, o sea, un grado más abajo es el cero absoluto. Ajá. Vean que el punto triple del helio está a 2 grados, a 2 grados Kelvin, el punto triple. El punto crítico para el helio está a 5 grados Kelvin. Entonces, nosotros que estamos a temperatura ambiente, los fluidos ya son supercríticos. También aquí la presión aquí está en kilopascales, entonces esta es una presión de una atmósfera, 100 kilopascales. Entonces, sobre esta misma línea, estamos hablando de fluidos supercríticos, pero a muy alta temperatura. Entonces, por más que les metamos presión, si digamos, vamos a ubicar, digamos que aquí es temperatura ambiente. Si a esto le metemos presión, lo vamos a volver supercrítico, un fluido supercrítico, no se va a volver líquido. Por eso entonces el helio y el hidrógeno se pensaba que no ibas a encontrarlos jamás en estado líquido y mucho menos en estado sólido, hasta que se lograron ultracongelaciones y ya lograron hacer el helio líquido y el helio sólido. Pero sí, el helio de verdad es una de las sustancias que más le cuesta trabajo pasar a estado líquido. Bueno, aquí otro comercial del helio, los globos de helio, es así muy bonito, el helio hace que floten los globos y bla, 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 con el que mandan las cartitas a Santa Claus y los Reyes Magos. Es un lujo que está matando personas y animales, aparte de que se enreda el globo en algunos animalitos. A mí me ha tocado ver, pues ahí en un pibi para rápido, cuando pasa el Día de Reyes, si llegan a ir ese mismo día, luego el 6 o el 7, van a encontrar algunos globos de helio en algunos campos extensos. Donde lleguen a ver campos extensos, van a encontrar algunos globos de helio que ya se están desinflando y tienen enredado algún ave. Me ha tocado ver muchos aves migratorias ahorcadas con las cuerdas de los globos, o enredadas y no pudieron volar y se murieron por X o Y razón. Entonces, aparte de eso, el helio es un mineral, obviamente, pues sí, se obtiene de descomposición del uranio. Cada vez es más caro porque es un recurso no renovable. Entonces, precisamente el helio se utiliza como enfriador. Tiene su micrófono apagado, profe. Ya vi que es que me desconectó. Bueno, se me fue el internet, me desconectó y cada vez que me vuelve a conectar, me entro con el micrófono apagado de automático. Cosa curiosa, yo entro con el micrófono apagado y muchos de ustedes entran con el micrófono abierto y luego se escucha cada cosa. Yo sí. Continuamos con la clase. Así pasa cuando sucede. Bueno, les digo que entonces el helio se utiliza para enfriar los aparatos de resonancia magnética nuclear, algunos aparatos de investigación, y entonces el uso comercial que se le está dando para las fiestas y para el Santa Claus y los Reyes Magos está haciendo que cada vez sea más caro esto.
Entonces, precisamente muchas personas con cáncer han visto que ha aumentado el precio de sus tratamientos hasta 10 veces más, precisamente por la falta de helio. Así que corran la voz y hagan conciencia. Continuamos. Ay, no tanto. Este es el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Este no está en escala, de hecho ni siquiera es la forma. Ahorita van a ver cuál es la correcta, pero se ve bonito, se ve entendible. Entonces, a una atmósfera de presión, el hielo seco pasa directamente de sólido a gas, a una temperatura de menos 78.5 grados centígrados. Entonces, si tú pones la manita sobre el hielo seco, vas a encontrar que está a menos 78.5 grados centígrados, que es la temperatura que está enfriando. Ahora, si nosotros aumentamos la presión, vamos a ver que el punto triple se encuentra precisamente a 5.1 atmósferas. 5.1 atmósferas, no es mucho, 5 atmósferas, más o menos. Entonces, aquí el hielo ya empieza a presentar la fase líquida a menos 57 grados. Si nosotros aumentamos la presión, vemos que el punto crítico del hielo está a 72 atmósferas, lo cual tampoco es mucho, hay llantas con más presión todavía que esto, pero el punto crítico está a 31 grados centígrados. Entonces, si nosotros tenemos el dióxido de carbono a más de 31 grados centígrados y a unas presiones como 100 atmósferas, lo vamos a tener en estado supercrítico. Este es el mismo dióxido de carbono. Ese es a menos 10 grados centígrados. Perdón, el punto crítico, menos 10 grados centígrados. O sea, ¿cuál era? Aquí está. El punto crítico, el crítico, es a 31 grados. Entonces esta cosa es a 21 grados. A 21 grados centígrados vemos que hay una diferencia entre el gas y el líquido. Aquí es el punto crítico menos 1 grado, o sea, 30 grados centígrados. Vemos que está desapareciendo esta interfase. Aparece como una neblina. Y esta es exactamente la temperatura en el punto crítico. Ya no hay diferencia entre el gas y el líquido, exactamente a 31 grados centígrados. Ese es para el dióxido de carbono. Este es el diagrama correcto del dióxido de carbono, como se ve. Y entonces, precisamente, ese es el CO2 supercrítico. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, si conocen el café descafeinado, el grano de café antes de tostarlo, precisamente lo someten a CO2 supercrítico a 70-80 grados para cocer el grano de café. Le da una precocción a 100 atmósferas, el CO2 supercrítico solubiliza toda la cafeína, casi es exclusivo de la cafeína. La cafeína es soluble en el CO2 supercrítico. Y entonces, una vez que ya quedó sin cafeína el café, retiras el café, el CO2 supercrítico, lo único que vas a hacer es bajarle la presión, y al bajar la presión, bajarle la presión y la temperatura, lo enfrías, y entonces te vas a pasar para acá y directamente pasa a gas. Y en el momento en el que pasa a estado gaseoso, la cafeína deja de ser soluble en el café, en el dióxido de carbono, y cae en forma de cristales. Y entonces esos cristales es cafeína pura, los cuales se utilizan mucho en la industria farmacéutica. Hay café algo que tenga bebidas con cafeína y eso. Se utiliza mucho la cafeína y así es como se extrae. Se extrae muy pura, muy fácil, y es una aplicación directa de los superfluidos, fluidos supercríticos. Otra aplicación es para deshidratar flores. Aquí entonces lo que hacen es dióxido de carbono también combinado con algunos solventes, alcohol, acetona, etcétera, para no sé en qué proporciones, así como que secreto industrial, para extraer el agua a altas presiones, y al momento que retiran el fluido supercrítico, las flores quedan deshidratadas, y estas flores pues viven años y años y años, y así es como se ven unos arreglos de flores deshidratadas precisamente con estas técnicas. También obviamente para la conservación de tejidos y muestras, ya sea de virus, bacterias, hongos, parásitos que se tengan. Esto que parece como comestible, no lo es tejido esponjoso de hueso, es hueso esponjoso, mejor dicho, ya limpio y libre de grasa y todo eso, todo lo que pueda llegar, proteínas y todo lo que llega a tener en el hueso. Aquí voy a hacer un comercial. ¿Y eso para qué sirve? En lo que es el banco de tejidos humanos, está cobrando mucho auge. Ciertamente, eso es como más para el área biomédica, ciertamente
la evolución de las prótesis ha hecho grandes avances en estos últimos años. Ha permitido diseñar prótesis que hasta resultan a veces más funcionales para algunos aspectos, que las propias extremidades humanas. Entonces, ciertamente eso es innegable, las prótesis biónicas, pero, ahora sí que no hay nada más natural que lo propio. Casi nunca te sientes más cómodo con una prótesis que con un implante. Entonces, precisamente, digamos, suponiendo un caso hipotético, tienes un accidente en una máquina, te tritura la mano así, pero fea, nada más esta parte. Entonces, tu palma de la mano está íntegra. El hueso te lo trituró en 54 pedacitos. Entonces, la mayoría de los casos así, pues corten la mano. Oye, pero mi palma todavía sirve. No, pero es que el hueso quedó molido y lo sacan y es que ya no se puede, no podría volver a soldar. Entonces, lo que hacen es tomar implantes de hueso de distintos tamaños. Precisamente hay bancos de cadáveres donde lo primero que hacen de los cadáveres es limpiarlos completamente. No dejan rastros de ninguna biomolécula. No debe de quedar ninguna biomolécula, ni grasa, ni proteína, ni carbohidrato, ni nada, y menos DNA, muchísimo menos DNA. Entonces nada más queda casi la estructura calcárea. Queda así como lo vimos en la imagen, así una imagen esponjosita. Compartir pantalla. Queda así. O sea, queda pues sí queda completamente limpio. Aquí tú no ves trazas de sangre ni nada. O sea, nada más queda la estructura calcárea. Entonces aquí ya no quedan rastros ni de proteínas, ni de virus, ni de bacterias, ni nada que pudiera haber tenido el huésped, ni de su DNA. Simplemente es la pura estructura calcárea. Antiguamente lo que utilizaban también era hueso de coral, bueno, sí, hueso sustituto a partir de coral, pero las prótesis humanas precisamente ya tienen la formación para que se incrusten los vasos sanguíneos y todo eso, y esto permite entonces una recuperación más, pues, digamos, más habitual que si utilizaras una prótesis, aunque sea muy buena. Pero bueno, entonces, de hecho tengo alumnos que trabajan en esto, alumnas, varias, de hecho son alumnas las dos que trabajan en esto. Entonces, es una industria naciente precisamente para los accidentes industriales o cotidianos, tener esto, y también hay para córnea y eso, y es otra aplicación de los fluidos supercríticos. Bueno, vamos a acabar ya. Entonces, habíamos visto que ese es el diagrama clásico. No, pues siguen coligativas. Yo creo que aquí lo dejamos para no hacerlo tan pesado. Esto lo vemos en la otra clase.